Buenas tardes, señores alumnos. En esta ocasión vamos a tocar un tema relacionado con las patologías de la placa motriz terminal. Lógicamente ya profundizaremos en la explicación de la placa motriz terminal, pero como un adelanto, quiero decirles que la placa motriz terminal estaría constituido por lo que Sherrington llamó la vía final de Sherrington, que es donde termina la vía motriz voluntaria. Ustedes sabrán que una vía motriz podría originarse en la corteza primaria motora, que tiene un gran recorrido y que finalmente llega a finalizar, finalmente llega a término en el contacto que hace con un músculo esquelético, con una fibra esquelética, ¿no? Por lo tanto, la placa motriz terminal y sus patologías son estas alteraciones que se dan precisamente en el lugar donde una vía motriz hace contacto sináptico con una fibra muscular esquelética. Ahora, pues miastenia, ustedes saben, se origina de la pérdida del tono, de la astenia, el cansancio fácil que presentan estos pacientes. Y como pequeños datos epidemiológicos podríamos decir que tiene una prevalencia de 15 a 279 casos por 1 millón de habitantes, bastante amplio este margen, ¿no? Con una incidencia de 4 a 180 casos por 1 millón de habitantes. Es más frecuente en las mujeres. Se dice que puede comenzar a cualquier edad, considérese también la de tipo neonatal, ¿ya? Pero en las mujeres el pico de edad tiene una media de inicio a los 28 años y en los hombres a los 50 años. En cuanto a su etiología, en realidad no cabe la menor duda que esta es una patología inmunológica, ¿no? Que tiene que ver mucho la parte antígeno-anticuerpo. Entre la causa en sí es desconocida. Se habla de algún agente viral que lo podría condicionar, u otra naturaleza que modifique la estructura antigénica de las células mioides del timo, que son los portadores de los receptores de acetilcolina. También se sospecha de la existencia de un defecto en el control del sistema inmunitario que puede ser hereditario. Pero ¿cómo nosotros podemos determinar o llegar al concepto de que la miastenia gravis, que es una de las patologías de las tres principales que vamos a estudiar, que se da a nivel de la placa motriz terminal, cómo podemos determinar que se trata de un proceso inmunitario? Debe cumplir con 5 criterios para considerar una enfermedad autoinmune. A. La presencia de anticuerpos. Anticuerpos que lógicamente van a atacar a los receptores de acetilcolina. B. Su fijación al antígeno diana. C. La producción de la enfermedad por inyección experimental del antígeno. Es decir, si yo cojo a un paciente, saco una
muestra de suero de un paciente que tiene miastenia grave y le inoculo, le inyecto a una rata de experimentación, lógicamente puede desencadenar la miastenia gravis, porque están circulando los antígenos y anticuerpos también ahí en esa sangre, ¿no? De su transferencia pasiva por la inmunoglobulina G, la mejoría de la enfermedad al reducir el nivel de anticuerpos mediante plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis? La plasmaféresis no es otra cosa que un tratamiento que consiste en retirar el plasma sanguíneo de un paciente y cambiarlo por un plasma fresco. Se entiende que el plasma que está circulando en un paciente con miastenia, están circulando ahí los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, y si le quito ese plasma y le inyecto un plasma fresco sin estos anticuerpos, lógicamente el paciente va a mejorar en su cuadro clínico. El principal antígeno en la miastenia gravis es el de los antirreceptores de acetilcolina, glucoproteína formada por 5 subunidades. Ahora, la mayoría de los anticuerpos producidos por los linfocitos B en la miastenia se dirigen contra la región inmunogénica principal de la cadena alfa. Los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina son pues policlonales, compuestos por diferentes subclases de inmunoglobulina G. Aquí podemos ver un gráfico en el que podemos apreciar una neurona con su gran axón. Este es el telodendrón, ¿no?, que envuelve a este músculo estriado. Es precisamente este contacto funcional entre la parte neurológica, que es el telodendrón, que es la parte final de un axón de una neurona motora, sobre una fibra muscular estriada. Ese contacto es la denominada placa motriz terminal. Y aquí vemos, por lo tanto, en este gráfico, que hay una porción nerviosa, que hay una porción muscular. Entre ellas hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Todo esto es la placa motriz terminal, ¿ya? Pero aquí, para que funcione, para que se contraiga este músculo, tiene que actuar un neurotransmisor, que es la acetilcolina. Aquí vemos cómo hay una gran extensión de esta superficie, ¿no?, en la que existen depresiones, donde están los receptores de acetilcolina en la parte postsináptica. Acá, en cambio, hay una destrucción de los receptores de la región postsináptica, ¿no? Existen mecanismos patogénicos variados: acelerar la degradación y endocitosis de los receptores de acetilcolina. Es decir, en la parte nerviosa existen unas vesículas cargadas de acetilcolina, ¿ya? Para que se origine la exocitosis, es decir, que esas vesículas de acetilcolina se viertan a este canal, es necesaria la intervención del calcio, del ion calcio, ¿ya? Impedir la acción de la acetilcolina al bloquear el punto de unión con el receptor es otro mecanismo patógeno. Y desencadenar el ataque a la membrana muscular por el sistema del complemento. Aquí vemos este gráfico: el axón, las mitocondrias, las vesículas de acetilcolina, ¿ya? Y aquí vemos la parte postsináptica del músculo, ¿no?,
sobre la cual va a actuar la acetilcolina para contraerlo. Aquí vemos que estas sinuosidades son más simples y por lo tanto implican menos superficie, y seguramente la cantidad de receptores de acetilcolina estarán disminuidos o son de pobre calidad. En cuanto a la fisiopatología, siguiendo con la fisiopatología, el hecho de que exista una reducción del número de receptores de acetilcolina en la miastenia gravis produce una disminución de los potenciales miniaturas de la placa en reposo y la del potencial de acción muscular, ¿ya? Es decir, puede haber una cantidad normal de acetilcolina, que es el neurotransmisor que nos va a permitir que ese músculo se contraiga, pero si los receptores son pobres, son pocos o de mala calidad, entonces la acetilcolina no tiene dónde actuar y por lo tanto se origina la miastenia, el cual puede llegar a ser incapaz de desencadenar la contracción muscular. Los fármacos anticolinestérasicos, ustedes recordarán que la acetilcolinesterasa es aquella que permite desdoblar a la acetilcolina, ¿ya? Si nosotros damos un anticolinesterásico, va a impedir que se destruya la acetilcolinesterasa y por lo tanto la acetilcolina se va a perennizar más, o sea, va a subsistir más buena cantidad de acetilcolina. Entonces dice que los fármacos anticolinesterásicos impiden la hidrólisis, o sea, la destrucción de la acetilcolina, lo que aumenta su tiempo de acción sobre los receptores de acetilcolina y mejora los síntomas de los pacientes. Hay una serie de variantes en la parte clínica. Aquí podemos ver a un hombre, una mujer, ya, en la que prima, ya por lo que se ve, una caída del párpado, en este caso el párpado izquierdo, ya. El factor desencadenante del inicio de la enfermedad, como infecciones, cirugía, traumatismo, embarazo, fármacos y estrés, ¿no? Estos pueden constituirse en los factores desencadenantes en un terreno previamente abonado, lógicamente. Hay una ocasión, recuerdo, que yo estaba pasando visita con una interna y conversaba yo con ella junto al paciente, a la cama del paciente, y mientras hablábamos, discutíamos, me la quedé mirando, le digo, disculpe, le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Le digo en su cara. Se entiende que cuando recién llegó le había visto otra fisonomía y de pronto cambió. Sí, dice, doctor, es que pasé mala noche, salgo de guardia, dice, y me he tomado la pastilla, que era que tenía miastenia gravis y no había tomado su anticolinesterásico y tenía un Stravir, ¿ya? La fatigabilidad de algunos de los músculos voluntarios que aparece al someterse a un ejercicio mantenido mejora tras el reposo y en ambiente frío y empeora a lo largo del día y con el calor. Es decir, lo clásico en una miastenia gravis es que el paciente puede amanecer bien después de un reposo de una noche normal, ¿ya? Y conforme entra en actividad va sintiendo cansancio, ¿ya? Citan aquí que esa fatigabilidad de los músculos voluntarios se hace más notoria cuando el paciente entra en actividad y más aún si realiza ejercicio, ¿ya? Si reposa, si descansa, mejora. Y en cuanto al ambiente frío, dice, ¿no? ¿Por qué el ambiente frío favorece al paciente? Porque se considera que el frío hace que la acetilcolinesterasa actúe en menos intensidad y no hidrolice en buena intensidad a la acetilcolina, no deteriore el accionar de la acetilcolina y lógicamente tenga una mejor duración. Por eso es que el frío la favorece.
Lógicamente, a lo largo del día va empeorando, y más aún si son días calurosos, va empeorando el paciente. No se acompaña de síntomas sensitivos, aunque puede existir dolores tensionales. Los dolores más bien son de tipo muscular, ¿no? Pero este es en este caso, una patología estrictamente motriz. El comienzo de la miastenia gravis es por fatigabilidad oculomotora, es decir, los músculos encargados de mover los ojos son los primeros que dan muestras de debilidad, y estos representan un 50% de las ocasiones. De la musculatura vulvar en un 10%. ¿Cuál es la musculatura vulvar? Por ejemplo, el paciente presenta voz bitonal, toma el líquido, se le sale por la nariz, hay una mala deglución, ¿no? Entonces esa es la musculatura vulvar. De los músculos de las extremidades de predominio proximal, es decir, acá en la parte distal puede tener buena fuerza, pero siente que en la parte de los hombros y en las caderas, como que son los lugares donde más se les debilita con el ejercicio, con la actividad diaria. En otro 10% y por fallo respiratorio con síntomas de presentación en el 1%. Bueno, comienza de forma localizada. El 87% de las generalizaciones ocurre durante los primeros 13 meses de la enfermedad, ¿ya? El comienzo dice que es localizado, pero se manifiesta de manera general en el 87%, pero durante los 13, más o menos después del primer año de padecer la enfermedad. Solo el 15% de los pacientes queda con síntomas oculares después del primer año, ¿ya? La farmaparesia, que el paciente se pone visco, con diplopía, es decir, con visión doble y tosis palpebral, se observa en la gran mayoría de los pacientes. La tosis suele ser bilateral y a menudo asimétrica. Se da en los dos ojos, pero predomina más en uno de ellos, como en este caso de esta mujer. La paresia facial con dificultad para tareas como sorber, silbar y fácil inexpresiva es igualmente frecuente. La fatiga de los maceteros, son músculos masticatorios durante la masticación, o incluso permanentemente con tendencia a la mandíbula a caer, es un rasgo frecuente en la miastenia gravis. La debilidad orofaringea produce dificultad para el manejo de la comida en la boca y es causa de disfagia, con regurgitación nasal, atragantamiento y en último extremo broncoaspiración, que ya es un caso grave. Broncoaspiración quiere decir que se le van los alimentos a los pulmones. La paresia laringea produce disfonía, ¿no? Se le salen los gallos, voz bitonal, debilidad de la tos y dificultad en la eliminación de secreciones. La insuficiencia ventilatoria puede ser silente hasta que afecta de forma aguda la vida del paciente, porque los músculos intercostales pues no funcionan y también está implícito el diafragma. La musculatura cervical puede originar un cuello colgante, una casa colgante. Los reflejos osteotendinosos son normales en un inicio, ¿no? Aquí existe un cuadro para aquellos que tuvieron a bien, de acuerdo a datos estadísticos, hacer una clasificación de acuerdo a la predominancia de ciertos signos. Ahora, en el diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta varias razones, ¿no? Tenemos que tener la certeza de que se trata en realidad de un defecto de la placa neuromuscular mediante ciertas pruebas, ¿no? En la cual la electromiograma y la velocidad de conducción nerviosa es una de las más efectivas, ¿ya? Con estimulaciones y fácil fatiga podemos comprobar que se trata de una miastenia gravis. El defecto neuromuscular es reversible con los anticolinesterácicos. Hay una prueba llamada prueba del hidrofonio, que comercialmente se le conoce como tensilón.
¿no? Cuando queremos saber rápidamente el diagnóstico, pues utilizamos la prueba del Tensildon para bloquear los efectos muscarínicos. Previamente le administramos 0,5 a 1 miligramo de atropina al paciente. Lógicamente tenemos que rodearlo de las garantías de constarse con laringoscopio, con tubo endotraqueal en caso de que sea necesario mientras se realiza la prueba. ¿Ya? Entonces, en el Tensildon o hidrofonio se inyecta de forma lenta 2 miligramos de hidrofonio intravenoso disuelto en suero y luego, si no hay respuesta, se puede ir aumentando hasta 10 miligramos del producto. En niños se hace la prueba del diagnóstico con neostigmina intramuscular. Bueno, lo que se pretende es al administrar este anticolinesterásico es revertir los signos de miastenia gravis de inmediato, ¿no? La naturaleza autoinmune, ¿no? Estamos viendo el diagnóstico diferencial. Lo ideal es detectar los anticuerpos en sangre, ¿no? Los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina son positivos en el 80% de la miastenia gravis generalizada y en el 60% de la miastenia gravis oculares. Son raros los falsos positivos, ¿ya? Lo que se hace puede sacar una muestra de sangre y ver si existen circulando los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, ACRA. Hay que estudiar la presencia de otras enfermedades asociadas como timoma, neoplasia oculta, otras enfermedades autoinmunes. Lógicamente tenemos que hacer una tomografía de tórax para que a nivel mediastinal, como estamos viendo aquí, comprobar la presencia de una tumoración aquí, ¿no? En el mediastino anterior, compatible con un timoma. Hay que excluir otras enfermedades que pueden presentarse con síntomas parecidos, como es una ptosis aponeurótica por la dehiscencia tarsal. Es decir, el tarso es un músculo del párpado que puede en ocasiones volverse fibrótico y originar una asimetría en la apertura ocular. Las hormopatías tiroideas, no nos olvidemos que estos problemas de tiroides pueden condicionar la elaboración de gran cantidad de grasa retroocular que puede originar ciertos exostalmos asimétricos, ¿no? Lesiones del tronco. Hace unos días, ya tengo algún tiempo viendo una colega joven que ella tuvo su primer bebé y después de eso comenzó a ver doble y se le caía el párpado superior del lado derecho, si mal no recuerdo, que inicialmente fue tratada como una miastenia pero sin respuesta al tratamiento, y al investigarse se le hizo una imagen, se le hizo una resonancia y se comprobó que es poseedora de un meningioma de la tiende del cerebelo en el lugar de inserción adelante. Cuando va la tiende del cerebelo a insertarse en las clinoides anteriores, ¿no? Ahí estaba también comprometiendo el seno cavernoso, y en ese caso pues era un proceso ocupativo que simulaba una miastenia gravis. A Dios gracias, se le sometió a gamma knife, que es una radiación concéntrica de un método, y con una gran respuesta. Hace unos 3 días vi el control de resonancia y en realidad la lesión había disminuido grandemente y clínicamente no tiene ninguna alteración al momento.
Enfermedades de la motoneurona, polirradiculoneuritis, según Guillain-Barré, puede originar una displasia facial, por ejemplo, ¿ya? Y otros tipos de miopatías. Ahora, ¿cómo va a ser el comportamiento de un paciente con miastenia? Se dice que su evolución viene marcada por lo que ocurre en los primeros años, en los primeros 5 años de padecer el problema, en los que la mayoría de los pacientes tienen la enfermedad completamente desarrollada a los 5 años, pero durante los cuales se consiguen también las mayores remisiones que alcanzan al 10% de los casos. En el 80% de los casos se consigue una remisión clínica farmacodependiente, es decir, mientras estés con el medicamento que va a originar una mejoría, mientras si suspendes la medicación se restaura el cuadro, y alrededor de un 10% tiene una miastenia refractaria al tratamiento, es decir, que a pesar de los tratamientos que se dé, pues no responde, ¿no? Les voy aquí a señalar ciertos tratamientos, hay otros, yo les voy a señalar los principales y los que tenemos acceso aquí en el medio, ¿no? El Mestinón, que es la piridostigmina, el bromuro de piridostigmina, que es un anticolinesterásico. Si es un anticolinesterásico, no se olviden, lo que va a hacer es impedir que la acetilcolinesterasa desdoble, hidrolice la acetilcolina, y de esa manera va a haber un reservorio mayor de acetilcolina que le permita al paciente sentirse mejor, ¿no? Prolongar la acción de la acetilcolina en todo caso. En la acción del Mestinón el pico a las 2 horas, luego desciende gradualmente hasta 5 horas. Se puede indicar 30 miligramos cada 8 horas y se aumenta según sea necesario. Raramente más de 6 a 7 comprimidos por día. Ustedes ven aquí, el Mestinón tiene una presentación de tabletas de 60 miligramos, a veces se escasea. Grandes periodos en que se escasea en nuestro medio y hay que encargarlo a otras partes. El Prostigmine también es otro anticolinesterásico, quizás de acción más rápida. En cuanto a la corticoterapia, lo que trata es de actuar en la parte inmunológica del cuadro, impidiéndose la síntesis de los anticuerpos o eliminarlos de la sangre, ¿no? La prednisona, en realidad hay presentaciones de 5, 10 y 20 miligramos, se los da en dosis ascendente. No se olviden de las complicaciones que pueden tener, como las úlceras pépticas, elevar los niveles de azúcar, la osteoporosis, la hipertensión, cataratas, necrosis. Bueno, la mejoría al introducir los esteroides comienza a las 2 o 4 semanas y el efecto máximo se nota hasta las 6 a 12 meses. En realidad es una gran alternativa, en muchas ocasiones, como quien dice, nos ha salvado la campana cuando no hemos tenido otra alternativa y no tenemos anticolinesterásico, se agota en el medio, y entonces no podemos cruzarnos de brazos y dejar al paciente que progrese su problema, y el paciente ha tenido efectos muy favorables con la administración de la corticoterapia. Ya les hablé sobre la plasmaféresis, que no es otra cosa que el recambiar unas 3 a 4 veces el plasma en 10 alternos durante 2 semanas. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Retirar los anticuerpos circulantes en el plasma del paciente con la miastenia e introducirle plasma fresco, y de esa manera el paciente. La inmunoglobulina en realidad es una muy grande alternativa, muy favorable. La dosis, ¿no?, es de 400 miligramos por kilogramos días durante 5 días, ¿no? Esa es la dosis de la inmunoglobulina. Cuando se ha ensayado de todo, en realidad echamos mano del rituximab,
para los casos resistentes a otros fármacos inmunodepresores. Preferimos gobernar el manejo de los que ya hemos señalado. Lógicamente, cuando se ha demostrado que existe un tumor en el mediastino anterior y el paciente es rebelde al tratamiento en ocasiones, entonces no queda otra cosa que la extirpación quirúrgica del timo, ¿no? Un ensayo controlado doble ciego ha demostrado recientemente un efecto adicional de la timectomía, por lo que se seguirá recomendando en pacientes jóvenes. La timectomía parece incrementar el número de pacientes que necesitan menor dosis de medicación, es decir, que a pesar de que se retira el tumor, el timoma, jamás hay que interrumpir bruscamente la medicación de base que tiene. Si se necesita abrir el pericardio, se añade el riesgo de arritmias cardíacas, eso cuando en realidad hay un tumor bastante grande. Es conveniente que el paciente llegue a la timectomía con la menor dosis de anticolinesterosis posible. La dosis se ajusta después individualmente y con cuidado, porque tras la timectomía aumenta el riesgo de una crisis colinérgica. En este esquema nosotros podemos ver una representación de lo que es la placa motriz terminal. Esta es una placa motriz terminal normal, esta es una placa motriz terminal con alteraciones, ¿ya? Esto representaría la porción distal del axón de una neurona motora, ¿no?, llamada telodendrón, que es aquella que va a hacer contacto sináptico con el músculo esquelético, que es esto que está de rojo, ¿ya? Aquí hablaremos entonces de una región presináptica y una región postsináptica, y en medio de ellas la hendidura sináptica, ¿ya? Estas bolitas que están aquí son las vesículas de acetilcolina, ¿ya? Pero para que estas vesículas lleguen hasta acá, la intención es de que lleguen a la hendidura sináptica, ¿ya?, para que viertan su contenido. Si no existe la suficiente cantidad o no existe calcio, ¿ya?, no se va a originar la exocitosis de estas vesículas. Ya veremos otras patologías como el Ehlers-Danlos, en la que el problema no es el que estamos describiendo en la miastenia gravis, sino que el problema es de los canales de calcio. Al no ser permeabilizados los canales de calcio, no van a actuar sobre las vesículas de acetilcolina y por lo tanto no se van a vertir el contenido de acetilcolina acá en la hendidura. Ahora, en la parte postsináptica, ¿ya?, existen aquí los llamados receptores de acetilcolina. Los receptores de acetilcolina en el músculo, ¿ya?, que es donde va a actuar estas vesículas, el contenido de estas vesículas van a actuar sobre los receptores de acetilcolina, originando la contractura, la contracción del músculo, ¿ya? Pero para que la acetilcolina no se perenice en su acción y no se llegue a originar una tetanización del músculo, hay otra sustancia que interviene aquí, que son los la acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? Es una enzima que hidroliza o que desdobla a la acetilcolina. Por lo tanto, es necesario las vesículas de acetilcolina que proceden de la parte nerviosa en el telodendrón, en la región presináptica. Es necesaria una hendidura sináptica donde van a actuar la acetilcolina sobre los receptores, y en la parte postsináptica donde están los receptores de acetilcolina es donde se va a contraer este músculo una vez que actúe la acetilcolina. Por lo tanto,
tiene que haber una buena calidad y cantidad de receptores de acetilcolina en la región postsináptica. Si esos receptores adolecen de poca calidad o son de muy poca cantidad, entonces pueden haber buenos niveles de acetilcolina, sin embargo no tienen dónde actuar, y es eso precisamente el problema de la miastenia gravis. La miastenia gravis consiste en que, por razones inmunológicas, se fabrican anticuerpos que atacan a los receptores, anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, destruyen los receptores de acetilcolina, ¿ya? Por razones inmunológicas. Entonces acá vemos, aquí está el telodendrón, esta es la miastenia gravis, hay suficiente cantidad de vesículas aquí, ¿ya? Pero en cambio la superficie donde están los receptores de acetilcolina es muy pobre, están destruidos los receptores de acetilcolina aquí a este nivel, ¿no? Esto que se ve aquí, estos son los receptores, acá casi no existen. Entonces la acetilcolina, así haya una buena cantidad normal de acetilcolina, no tienen receptores sobre los cuales actúan. Por lo tanto, insisto que la miastenia gravis es una de las enfermedades de la placa motriz terminal, cuyo problema se encuentra a nivel postsináptico, y es debido a que se fabrican anticuerpos que destruyen a los receptores de acetilcolina. Habiendo buena cantidad de acetilcolina, no tienen de dónde actuar. Ustedes revisarán otras patologías de la placa motriz cervical, ¿no? Como es el síndrome de Eaton-Lambert y el botulismo, ¿ya? Esas tres principales patologías se dan a nivel de la placa motriz terminal. Y aquí hay, por ejemplo, un diagnóstico diferencial entre lo que es Eaton-Lambert y miastenia gravis. La edad y sexo en la miastenia gravis ya dijimos que era en mujeres jóvenes, ¿ya? O en personas, es decir, varones por encima de 50, ¿no es cierto? En cambio, en el Eaton-Lambert es hombres adultos. Los síntomas de la enfermedad de la miastenia gravis, bueno, pueden estar asociados aquí, según dice, enfermedades tiroideas, ¿no? Otras enfermedades autoinmunes, y ya expliqué que también tenía los reflejos normales, ¿ya? En cambio, en el síndrome de Eaton-Lambert existe sequedad de los ojos y mucosa, impotencia sexual, estreñimiento, reflejos disminuidos, facilitados por la contracción tónica. Mientras en la miastenia gravis la fatiga muscular, el ejercicio origina más debilidad, en el Eaton-Lambert, muy por el contrario, es el ejercicio que mejora la motricidad. Los músculos más afectados en la miastenia gravis son los oculares, los vulvares, como ya se dijo, los respiratorios y los proximales de las extremidades. En cuanto a Eaton-Lambert, son los proximales de las extremidades inferiores más que los superiores. El electromiograma en la miastenia gravis, el potencial de acción normal, disminución tras la estimulación a baja frecuencia. En cambio, hay una facilitación por estimulación repetitiva a alta frecuencia en el Eaton-Lambert. En la miastenia gravis, en cuanto al antígeno y patogenia, el problema se presenta en la parte postsináptica, en los receptores de acetilcolina, es autoinmune, es idiopática. En cambio, miren, en el Eaton-Lambert ya les dije que para que se origine una buena exocitosis es necesario que los canales de calcio estén permeables para que entre el calcio, porque es el calcio que va a hacer que las vesículas de acetilcolina se acerquen a la hendidura esfenoidal y viertan su contenido. Pero si los canales de calcio a nivel presináptico, por razones autoinmunes o paraneoplásicos, no funcionan, no permiten el paso
de los iones calcio, entonces no se va a vertir a la indura efenoidal la acetilcolina. Tienen que saber diferenciarlos, no se olviden, también tienen que consultar aquí mismo lo que es el botulismo. Gracias.